Buenos días, amada iglesia, buenos días, buenos días. Vamos a tener ahora la lectura bíblica, vamos a estar preparados para poder escuchar el mensaje, lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Pero vamos a leer primero el texto en el cual se va a basar el pastor. Busquemos en Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. También en la pantalla lo van a poder visualizar. Los que están buscando en su Biblia, sí les voy a esperar un ratito. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. ¿Ya lo tenemos así? Amén. Muy bien. Entonces leamos. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, entonces estemos prestos para poder escuchar el mensaje. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, mis hermanos, amigos, amigas. Bienvenidos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Ya estamos terminando el año y vamos a empezar un nuevo año. Entonces tenemos mucho por qué agradecer, ¿no? Hoy día vamos a ver el tema Demos gracias a Dios, basado en este relato bíblico acerca de la sanación de los 10 leprosos, ¿no? Y vamos a pedir la dirección a Dios para que nos esté guiando en esta mañana. Padre, queremos pedirte que a través de tu palabra y a través de la dirección de tu Espíritu Santo nos guíes a entender de tu palabra respecto a lo que es el de ser agradecidos, y esto nos lleve a ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Háblanos, oh Señor, disponemos ese tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, a estar atentos a lo que tú tienes para nosotros como alimento para nuestra alma. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo oramos de esta manera. Amén. Estamos en un mundo que nos gusta reclamar nuestros derechos, ¿no? Siempre, ¿no? Reclamamos, hacemos huelgas, protestamos, siempre pedimos nuestros beneficios, siempre pedimos ayuda, pero muy poco estamos dispuestos a agradecer cuando recibimos algo. Cuando recibimos algo, muy pocos somos agradecidos. Te pregunto, este año, ¿cuántas veces has dicho gracias a tu jefe? ¿Le has dado gracias a tu jefe? ¿Cuántas veces le has dado gracias a tus padres? ¿Cuántas veces le has dado gracias a tus hijos? ¿Alguien te ayudó? ¿Le pudiste darle gracias? Esta actitud de ingratitud no solo ocurre con nosotros, unos con otros, sino que también lo trasladamos a nuestra relación con Dios. A veces no somos agradecidos también con Dios. Tenemos un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno y poderoso que nos colma de favores y misericordias, y cada día lo vemos, pero muchas veces no somos agradecidos con Dios mismo. Los que estamos aquí,
¿Tenemos mucho que agradecer a Dios? Sí, ¿no? Entonces debemos aprender y debemos tener en cuenta entonces las enseñanzas que nos da las Escrituras, y aquí nos habla acerca de ser agradecidos, aquí en Lucas capítulo 17, donde vamos a encontrar 3 aspectos de por qué y cómo dar gracias a Dios. Vamos a aprender entonces el por qué y cómo dar gracias a Dios. Primero, demos gracias a Dios por lo que hace por nosotros. Dios hace varias cosas en nuestra vida y debemos ser agradecidos por ello. Primero, porque nos da la oportunidad de acercarnos a Cristo. Dios nos da esa oportunidad. Lo hizo con estos 10 leprosos. En el verso 11 dice lo siguiente: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En ese tiempo en el cual estaba Jesús, ningún judío se atrevía a cruzar Samaria, porque era considerada una región inmunda. Había un odio y rechazo profundo a los samaritanos. No se llevaban bien los samaritanos y los judíos. Por décadas, por cientos de años, no se llevaban bien, debido a que el imperio asirio introdujo gente no judía a esas tierras y se mezclaron con los judíos, hombres, mujeres, se mezclaron. Entonces ya no eran puros judíos, una mezcla. Y esa mezcla los llevaron a adorar a otros dioses. Entonces su descendencia eran rechazados por los judíos. Judíos y samaritanos entonces no se llevaban. De tal forma que en Palestina, si uno quería ir del norte al sur, de Galilea a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria, y para evitar hacían toda una vuelta, rodeaban Samaria para poder ir a Jerusalén, o sea, de norte a sur, o de sur a norte igual, rodeaban Samaria porque no querían pasar por esa región. Ellos no se llevaban bien y como que se estaban contaminando. No, ¿por qué no debemos ir por allí? Entonces había un rechazo hacia esta región, hacia estas personas. Pero Jesús, dice el texto, que decidió ir a Jerusalén, o sea, bajar del norte al sur, pasando por este lugar porque él tenía un propósito, una tarea que realizar, alguien a quien transformar. Notemos, Jesús, cuando hacía las cosas, no lo hacía por casualidad. Siempre ha tenido y tiene un propósito. Y él a propósito va por Samaria, porque sabía que había estos hombres, los cuales tenían una necesidad. Y Dios tenía un propósito en sus vidas. Entonces vemos ahí que Dios le da la oportunidad a estos hombres a acercarse a Cristo. Entonces, Jesús decide ir a Jerusalén pasando por este lugar, porque tenía a alguien que transformar. De la misma manera, Jesús sale a tu encuentro, toca tu corazón, Él te busca, dando quizás ahí a un lugar donde tú estás, que nadie quiere entrar, pero Él quiere estar allí. Él te busca allí, en tu soledad, en tu depresión, en tu rechazo, en tus vicios, en tu vacío. En ese lugar va Jesús por ti. Él nos busca, así como está la parábola de la oveja perdida, ¿no? Va y busca la que está perdida, o la moneda extraviada. Va en busca. Él es el que nos busca
a nosotros. No es tanto que nosotros buscamos a Dios. Él nos da la oportunidad. La iniciativa la da Dios. Él pone las situaciones para que podamos nosotros acercarnos a Dios. Nos dice el Evangelio de Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios es el que nos elige, Dios es el que da la iniciativa, Dios es el que primero se acerca. Y aquí es donde Jesús, entonces, intencionalmente va para esa región. Hay que dar gracias a Dios porque Él vino a nuestro encuentro. ¿Tú has tenido ese encuentro personal con Cristo? ¿Sí? Él ha venido y debemos dar gracias a Dios por ello. Por otro lado, la lepra era una enfermedad más temida del mundo antiguo. Hoy incluso en algunas zonas hay algunos casos de lepra, pero es muy diferente a esa lepra del Antiguo Testamento, de esos tiempos. Una enfermedad contagiosa que salía ciertos tumores, llagas, incluso se tenían que vendar porque cuando avanzaba esta enfermedad como que caía en pedazos la carne del cuerpo. ¿Te imaginas? Algo feo, detestable, a su vez no agradable, pero a su vez muy contagioso, muy contagioso. Entonces la gente no se acercaba a ellos. Se consideraba al leproso como la persona más impura y repugnante que uno se podía imaginar. Los leprosos se pararon, dice, a lo lejos. Ahí vemos el absoluto aislamiento que tenían que vivir los leprosos. Ahí dice, ¿no?, que vinieron a Jesús a la entrada, estaban fuera de la ciudad porque así era. Tenían que estar fuera de la ciudad para no contaminar, para no los demás también se contagien. Vivían apartados. Y entonces vieron a Jesús, se pararon y a lo lejos, dice, se pusieron de pie, porque no se permitía que se acercara a la gente que estaba sana. Nos dice Levíticos 13, 45 al respecto. Dice, y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozando pregonará, inmundo, inmundo. Todo el mundo que la llaga estuviera en él será inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y tenía que incluso el leproso, si miraba que alguien se acercaba, tenía que decir, o sea, aparte que su vestimenta estaba con ropa rasgada, tenía que decir, inmundo, inmundo, como decir, peligro, peligro, estoy con enfermedad de la lepra, ¿no? Pero incluso no solo era la enfermedad, sino inmundo, es decir, cuando se dice inmundo es algo detestable, algo que no agrada, algo rechazable. Así, entonces, era la condición de los leprosos. Y es más, se creía que la lepra era el castigo resultado de algún terrible pecado. ¿No? Como muchas veces aquí, a veces alguien está con una enfermedad, le ha pasado alguna desgracia, entonces dicen, de seguro que está pagando su pecado. ¿Sí o no? Lo dices así la gente en común, y aún en la iglesia, le dices, ese hermanito seguro que ha pecado, por eso Dios lo está castigando. Y así entonces mucha gente pensaba que la gente que estaba con lepra estaban pagando su pecado. O sea, aparte había un rechazo social, había un rechazo incluso religioso, podemos decir, en la sociedad hacia esta gente. Mira, por un lado, si eran samaritanos, también un rechazo entre judíos y samaritanos. Por otro lado, si era leproso,
estaba ese rechazo por la enfermedad, por la inmundicia que generaba el rechazo, el contagio y el aislamiento social, aún religioso. Por eso, el limpiar Jesús al leproso, o al sanar al leproso, o limpiar al leproso, estaba demostrando que era Dios. Él tenía el poder para limpiar al más impuro, sin importar cuán terrible fuera su impureza. Jesús tiene el poder de sanar a un tipo de enfermedades como la lepra. Y lo que había de ello, si había pecado, ¿Jesús tenía el poder de perdonar pecado? Sí. Cuando tú vienes a Cristo, Él perdona tu pecado. Por más inmundo, por más pecador, por más que hayas cometido, si tú te acercas, Dios te da la oportunidad para que te acerques, y si tú te acercas y le pides perdón, Él te perdona, te limpia de toda maldad, de todo pecado, de toda impureza. Entonces debemos dar gracias a Dios porque Él vino a nuestro encuentro y nos amó sin condiciones, tal como éramos. ¿Estamos agradecidos? Segundo lugar, porque nos da la oportunidad de clamarle. Nos da la oportunidad, no solo de acercarnos, sino de pedirle, clamarle, como pasó con los leprosos. Verso 13. Y alzaron, pues una vez que se pusieron de pie, acuérdate, vieron a Jesús, se pusieron de pie y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaron, gritaron, diciendo: Jesús. ¿Sabían quién era Jesús? Maestro. Están reconociendo. Pocos decían Jesús maestro, los discípulos, algunos cercanos. Ellos están diciendo maestro. Reconocían quién era Jesucristo. Y dice: ten misericordia de nosotros. Cuando está diciendo ten misericordia de nosotros, ¿le está diciendo danos limosna? No. Está diciendo ten misericordia, mira nuestra condición. Sánanos, sánanos, líbranos de este flagelo. Ten misericordia de mí. Dios les da oportunidad, se acerca y ellos entonces, estos leprosos, alzaron la voz clamando por su necesidad de ser sanados. Reconocían su condición y ahora le estaban pidiendo a Jesús que tenga misericordia de ellos. Esto es lo que primero tenemos que hacer frente a una necesidad. Cuando estamos ante una necesidad, lo primero es pedirle a Dios: ten misericordia de mí, ayúdame, guíame, dame sabiduría. Pedirle a Dios, clamar a Dios. Pero a veces primero recurrimos a otras cosas y luego, de añadido, recién le pedimos a Dios. A quien primero debemos pedir es a Dios, acercarnos a Él, pedirle, clamarle. Recordar que Cristo es misericordioso y está dispuesto a escucharnos siempre. Entonces debemos dar gracias a Dios porque Él vino a nuestro encuentro, nos amó y escucha nuestro clamor. Dios ha escuchado el clamor este año, alguna necesidad, algún momento. ¿Has clamado a Dios? ¿Y Dios te ha escuchado? Sí, Dios quiere que nos acerquemos, clamemos, le pidamos a Él. Nos da esa oportunidad porque Él quiere responder. Y esto nos lleva al otro punto. Porque Cristo responde milagrosamente. Dios, Jesucristo, tiene el poder para hacer milagros. Como lo hizo allí, hoy puede hacer milagros en tu vida. Verso 14 dice: cuando Él los vio, o sea, Jesús los vio,
les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ese fueron limpiados, fueron quitados de la lepra, sanados. Fueron sanados. Ahora, el hecho que Jesús les dijera esto significa que ellos debían estar sanos. Es decir, mostraos al sacerdote. Es decir, vayan, que el sacerdote verifique que están sin lepra. Y si están en lepra, tiene que hacer una ceremonia, un rito, una ofrenda. Había allí especificaciones que hacer. Entonces, que se presenten al sacerdote. Era un asunto de confiar en Dios, de tener fe en lo que estaba diciendo Jesús. Era un asunto de obediencia a Jesús, lo que estaba diciendo. De repente un poco medio dudosos podían haber estado diciendo, bueno, nos está diciendo, estamos con las llagas, con la lepra, pero nos está diciendo que vayamos. Bueno, hagamos. Y mientras que iban, mientras que obedecieron a la voz de Jesús, fueron sanados. Es interesante, Jesús tenía diferentes formas como sanar, ¿no? Y en este caso, sana a unos leprosos a la distancia y diciéndoles: vayan a los sacerdotes, preséntense. Y cuando obedecen, le creen a lo que Jesús le está diciendo, yendo entonces reciben la sanidad, reciben el milagro de una sanidad. Es un milagro porque la lepra no se sanaba así nada más. Era un milagro de Cristo sobre ellos. ¿Dios hace milagros? ¿Dios hace milagros en tu vida? Sí, si tú le clamas, le buscas, Él va a hacer el milagro de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos. Entonces vemos allí, cuando obedecieron, fueron sanados. Fueron limpios. Dios respondió a la necesidad de los leprosos cuando se le pidieron, cuando hicieron lo que Jesús les mandó. Entonces debemos dar gracias a Dios porque Él vino a nuestro encuentro, nos amó sin condiciones, aún siendo pecadores, escuchó nuestro clamor y realizó un milagro en nuestras vidas. Puedes haber recibido un milagro de sanidad, Dios ha provisto, pero también puedes haber recibido el milagro de conocerle y ser una nueva criatura, una nueva persona. Ese es el mejor milagro que podemos tener. Dios responde a nuestro clamor y Dios hace milagros. ¿Estamos agradecidos por ello? Amén. Segundo aspecto, demos gracias en maneras diferentes. Demos gracias a Dios en maneras diferentes. O sea, ¿cómo debemos dar gracias a Dios? Hay diferentes maneras que vemos en este texto. Primero, con una nueva actitud. Dice el verso 15, entonces uno de ellos vino, viendo que había sido sanado, volvió. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cuántos eran? ¿Y cuántos volvieron? Solo uno fue agradecido. Solo uno tuvo una actitud diferente, una nueva actitud. Solo uno de ellos, al ver su sanidad, tomó una decisión, cambió su actitud, decidió volver donde la persona que había hecho el milagro. Ya estaba sano, él se hubiera podido ir a su familia, quizás los otros lo hicieron, o ir directamente al sacerdote, porque esa fue la orden, ¿no? Ir al sacerdote con quien tenía que quedarse por lo menos 3 días para cumplir todos los ritos de la purificación. Pero ¿qué hizo?
Antes de todo eso, volvió a Jesús para darle gracias. Una actitud diferente a los otros 9. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? Que tengamos una correcta actitud de agradecimiento a Dios por lo que Él hace en nuestra vida, por las bendiciones que Dios nos da. Debemos tener una actitud diferente, una actitud de agradecimiento. ¿Cuál es tu actitud cuando recibes bendiciones y beneficios de Dios? ¿Tomas decisiones de volver a aquel que te ha brindado todo ello? Recuerda que cada día Él muestra su amor de muchas maneras en nuestras vidas. De seguro, este año Dios se ha manifestado en tu vida de muchas maneras. Dios se ha manifestado de muchas maneras en tu vida. ¿Te ha bendecido? ¿Con qué actitud has respondido? En el trabajo, ese nuevo puesto laboral que Dios te ha dado, o ese nuevo negocio, o ese nuevo aumento en tu sueldo, o esos nuevos clientes en tu negocio, o esa nueva maquinaria, o ese nuevo equipo de trabajo que has adquirido. Aún ese trabajo que perdiste de manera injusta, pero con la confianza en Dios te dio algo mejor. O en la familia, ese nuevo bebé, o ese hijo que ahora ha recibido a Cristo, o ese familiar que se ha bautizado, o aún esas personas que ya no están, pero ahora gozan de la gloria de Dios. En la salud, esa enfermedad que desapareció, o esas medicinas que te ayudaron, o quizás luchas con alguna enfermedad, pero la mano de Dios te da cada día fortaleza en medio de la enfermedad. ¿Hay mucho por qué agradecer a Dios? Hemos visto, ¿no? En el trabajo, en el hogar, en la familia. Y si vamos viendo otras áreas, hay muchas bendiciones de parte de Dios para con nuestras vidas. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo respondemos ante la bendición de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Alardeas y crees que es por tus méritos o vuelves a Dios para darle gracias? A veces nos olvidamos que es Dios el que respondió. A veces has perdido un trabajo o estás buscando un trabajo. Estás orando, pidiéndole a Dios. O estás con una enfermedad, le pides a Dios. Dios te concede este trabajo. Dios te concede salud. Pero luego te olvidas quién te lo dio. Y a veces dices, conseguí este trabajo porque me esforcé, di buen examen, qué buen capacitado que estoy. Y te olvidas que es por la misericordia de Dios que te dio ese trabajo. O la salud. Entonces, ¿qué actitud tenemos? Dios nos bendice, Dios hace milagros. ¿En qué grupo estás? ¿De los 9 que se fueron o del que regresó? Para dar gracias, con una actitud diferente. Debemos dar gracias a Dios con una buena actitud. ¿De qué manera más debemos dar gracias a Dios? Dando la gloria que Él merece, dándole la gloria a Dios. Dice, prosiguiendo el verso 15, entonces regresó y dice, glorificando a Dios a gran voz. Glorificando a Dios a gran voz. Glorificar significa reconocer de quién es la obra, reconocer el autor de aquello
que ha sucedido, que es Dios. Dios, darle la gloria, reconocer quién es Dios, reconocer que Él es el creador, reconocer que Él es el dador de vida, reconocer que Él es santo, que Él es todopoderoso. La gloria a Él le pertenece. Y si vivimos, si estamos aquí, lo que tenemos es solo porque Dios en su misericordia nos ha dado. Y la gloria no es nuestra, la gloria debe ser para Dios. Lo que logramos, lo que obtenemos, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Dios debe ser glorificado. Cuando hace un milagro en nuestra vida, cuando Él hace las diferentes cosas en nuestra vida, a quien debemos glorificar es a Dios. Así lo hizo este leproso. Y lo glorificó a gran voz. Reconoció lo que había sucedido en su vida. Era un milagro de Dios a través de Jesucristo. De la misma manera debemos reconocer que todo lo que hasta ahora ha sucedido en nuestras vidas es porque Dios lo ha permitido por beneficio nuestro, aún las muchas cosas que aún no entendemos. Dios tiene un propósito. Pero vemos que este hombre no solo reconoció entonces en forma interior, sino que lo expresó a gran voz, al gritar a los cuatro vientos lo que Dios había hecho en su vida, alabando al Señor, cantando al Señor, abriendo su boca, glorificando a Dios. Así debemos hacerlo. Así debemos darle gracias a Dios. Hemos estado cantando, alabando al Señor, ¿no es cierto? Es una forma de darle gracias a Dios. Y en la noche, hoy a las 6 de la tarde, tenemos un culto de acción de gracias. Y vamos a tener un tiempo de alabarle, de darle gracias, glorificarle a Dios. ¿Vas a estar? Vengamos a las 6 de la tarde. Tenemos un culto de acción de gracias, de darle gracias, de glorificar a Dios. Justamente de esta forma, ¿no? Como lo hizo este leproso, glorificando a Dios a gran voz. Este hombre daba testimonio a todas las personas de lo que Dios había hecho en su vida. Y al decirlo en gran voz, está diciendo, dando testimonio a todos. Estás dando testimonio a otras personas. Estás dando testimonio de los hechos que Él ha obrado en tu vida. Dios ha hecho un milagro en tu vida. ¿Lo proclamas? ¿Lo dices a los demás? De lo que está haciendo en tu vida. ¿Lo estás proclamando a los demás? ¿Estás dando testimonio de ello a los demás? Dios se glorifica cuando lo hacemos de esa manera. Tu vida es un testimonio viviente. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo o estudio deben escuchar esa gran voz y deben ver en ti el carácter de Cristo y de una nueva persona que eres tú. Debemos agradecer entonces a Dios con una nueva actitud, reconociendo a Él como el autor de toda bendición, aún de las pruebas, y alabándole con gran voz. Adórale, alábale. Y esa adoración, alabanza, así como lo hacemos como congregación en el culto, hazlo también a nivel personal. Allí cuando estés en tu casa, en tu hogar, en casa, adórale también, alábale, glorifícale al Señor. Aunque puedes decir, no tengo buena voz, no tengo para cantar, no soy bueno, me salen gallos. Cántale, adórale. Y aquí vienen los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Yo no tengo muy buena voz, pero cuando estoy caminando, pasando por un parque y estoy meditando lo que Dios hace, yo le comienzo a adorar al Señor. Dios se agrada en eso. Pero no solo eso, sino tu vida, tus acciones sean actos que glorifiquen a Dios.
¿Vamos a glorificar a Dios? Dios lo merece, ¿no es cierto? Debemos ser agradecidos glorificándole a Él. Tercero, en sumisión y servicio a Dios. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Miren, era samaritano, no era judío. El que regresó. ¿Y cómo le dio gracias? Se postró en tierra a sus pies. Cuando se dice tierra, no solo que se arrodilló. El hecho de arrodillarnos implica sumisión, reconocer señorío. ¿A quién debemos arrodillarnos? Ante Dios, ¿no? Implica un acto de me someto ante ti, me humillo ante ti, reconozco tu señorío. Pero el acto aquí no solo era arrodillarse, era echarse al piso, su rostro al piso y hacia los pies de Jesús. Era absoluta sumisión a Cristo. Cuando tenemos un corazón agradecido, estamos dispuestos a someternos al señorío, a obedecer a Cristo, a servirle a Cristo. Nuestro servicio debe ser fruto de nuestro agradecimiento. La actitud de servicio debe ser por gratitud a Cristo, a Dios en nuestra vida. ¿Estás agradecido a Dios? Reconoce su señorío, sírvele a Él. Así lo hizo este leproso. Se postró, reconoció su señorío, está dispuesto a servirle. Este hombre estaba adorando a Dios, se postró rostro a tierra a los pies de Jesús, sometiéndose a su señorío. Estaba ahora dispuesto a obedecer y sobre todo a servirle con toda su vida. Estaba agradecido porque ahora Dios le había dado sentido y propósito a su vida. Dios le había dado un verdadero sentido, le había dado vida, porque un leproso lo que esperaba era la muerte, rechazo, pero ahora estaba sano, ya no tenía que ser rechazado, ya podía entrar a la ciudad, ya podía trabajar, ya podía hacer las diferentes cosas. Dios le había dado un verdadero sentido y había encontrado a Jesús, había tenido un encuentro personal con Cristo. Este leproso ahora estaba agradecido. Entonces no era una cuestión de una sola postura, significaba un compromiso de vivir para servir a Dios. Nuestra gratitud a Dios se muestra en nuestra sumisión y obediencia total a Dios. Por eso es importante comprender que obedecer a Dios es considerar a Él en todas nuestras decisiones y preguntarnos, ¿esto agrada a Dios? Cuando nos sometemos al señorío de Dios y queremos agradarle a Dios, debemos siempre hacernos la pregunta, antes de actuar, ¿lo que voy a hacer le va a agradar a Dios? Si le va a agradar a Dios, lo hago, ¿no? Pero si no le va a agradar a Dios, debo de detenerme, porque eso no honra a Dios, no le glorifica a Dios. Me estoy sometiendo al señorío de Cristo y quiero honrarle. Entonces no voy a hacer cosas que no le desagraden. ¿Estoy obedeciendo con esto a Dios? Otra pregunta que debemos hacernos. Recuerda que también estos 10 leprosos fueron sanados cuando obedecieron a Jesús, pero solo uno tuvo una actitud diferente, agradecerle y servirle. Los 10 recibieron
un milagro. Los 10 fueron sanados, limpios de la lepra, pero uno fue diferente. Solo uno agradeció a Dios. Solo uno estuvo dispuesto a servir a Dios. Todos hemos reconocido que Dios nos ha bendecido. Pero ¿en cuál grupo estás? ¿En los 9 que fueron bendecidos y no agradecieron? ¿O en ese uno que fue bendecido, pero regresó y agradeció a Dios? También nuestra gratitud se muestra en nuestro servicio. ¿En qué ministerio estás? ¿En qué área de servicio de la iglesia estás? Dios te ha dado muchas bendiciones, talentos y dones. No seas ingrato con Él. Ponlo a su servicio. No pongas como pretexto, no tengo tiempo, o mi familia. Ponte al servicio de Dios. Si realmente estás agradecido, sírvele a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Este relato histórico de este acontecimiento de los 10 leprosos llegó a mi vida yo siendo muy pequeño. ¿Cuántos tendrían? 11, 10 años. Una tía, me acuerdo que nos visitaba y me regalaba pues historias bíblicas, ¿no? De niños que hay, ¿no? Para pintar, para dibujar. Y abajo estaba el relato. Y estaba justo, una de estas era de los 10 leprosos. Yo no era creyente, pero me impactó, ¿no? Ese relato. Y aprendí que hay que ser agradecidos, y más con Dios. Ya más adelante, ya el Señor luego me fue hablando con otros textos bíblicos y ya luego tuve mi encuentro personal con Cristo. Pero recuerda, y ahí no, cuán importante es enseñar aún a los niños desde muy pequeños a ser agradecidos. Pero nuestro mejor ejemplo o mejor enseñanza es nosotros ser ejemplo de ser agradecidos. Hoy muchos jóvenes, muchos niños no son agradecidos. ¿Por qué? Porque los padres no les enseñan. Porque los padres no han sido agradecidos. Nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios. Ser como ese leproso que regresó, recibió la bendición y regresó y dio gracias a Dios. Glorificó a Dios, honró a Dios, se postró ante Jesús, estaba dispuesto a servirle. Y hacerlo de manera personal. Cuando agradecemos a Dios lo podemos hacer en grupo, como lo vamos a hacer en la noche, hoy día también. Pero Dios también quiere que lo hagamos de una manera personal. O sea, nosotros mismos, no que otros agradezcan por ti, sino tú agradecerle a Dios. No esperar que otros, sino tú ser parte de ese agradecimiento. Verso 17. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús anhelaba que cada uno de los 10 volviera a agradecer, pero solo uno regresó. Jesús preguntó por los otros 9. Dios anhela que cada uno de nosotros que estamos aquí corramos delante de Dios, nos postremos ante su presencia y le demos gracias por todas las maravillas que ha hecho en tu vida y por las que hará aún. Dios quiere que seas agradecido. Todos hemos recibido este año muchas bendiciones de Dios.
Es tiempo que cada uno le diga gracias al Señor por la vida, por la familia, por los hijos, por el esposo, por los abuelos, por los hermanos. Quitar de nuestro corazón la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia. Y debemos postrarnos al único que merece postrarnos, que es ante Cristo, y darle gracias, darle la gloria a Dios. ¿Vamos a hacer eso? Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están aquellos que también sané, restauré y cambié? ¿En qué grupo estás? ¿En el del samaritano o de los otros 9? Vamos a estar en el que regresó, ¿no? El samaritano. ¿Sí? ¿O vamos a ser uno de esos 9 que recibieron bendición y se fueron y no agradecieron? La decisión es de cada uno, personal. Seamos agradecidos. Y por último, demos gracias por la salvación que nos da. Demos gracias a Dios, porque el mejor regalo que podemos recibir, la mejor bendición, es la salvación. El verso 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Finalmente, Dios no solo quería darles a estos leprosos una sanidad, sino quería darles salvación y vida eterna. Y esto solo lo obtuvo el samaritano agradecido. O sea, los 10 recibieron milagro, bendición de sanidad. Pero solo uno recibió salvación. Aquel que regresó y fue agradecido a Dios. Dios siempre va a bendecirnos más cuando vemos ante Él con gratitud, con exigencias, y no venimos con exigencias. Él está dispuesto a bendecirnos. Cuando venimos con humildad, no con soberbia o reclamos, Dios está dispuesto a bendecirnos. Si Dios ya te ha bendecido, Dios quiere bendecirte aún más. Quiere bendecirte más. Puede que te acerques a Dios solo por recibir una sanidad física y Él te lo puede conceder, pero tenemos una necesidad más profunda, que es la espiritual, el de tener a Jesús en el corazón, el de recibir su salvación para vida eterna. Dios puede conceder sanidad física, puede concederte trabajo, te puede bendecirte físicamente, prosperarte, pero no se quiere quedar contento con eso. Él quiere darte salvación, vida eterna. Si tú ya lo has recibido, doblemente debes ser agradecido, ¿no? Por todo lo que Dios hace en tu vida y porque la salvación que Dios te ha dado y te ha dado una vida nueva. Pero si aún tú no has recibido a Cristo, has recibido muchas bendiciones en tu vida, Dios quiere bendecirte más, quiere darte salvación, vida eterna. Este hombre no tuvo solo una fe milagrera, sino una fe para salvación. 1 Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En este leproso se activó una fe para salvación. No solo creer para un milagro, sino para salvación. Y Jesús lo reconoció. Le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Dios quiere sacarte de la condición que estés.
y la condición espiritual es la más importante. Donde estés, quiere salvarte. Dios quiere darte la salvación. Tienes que creer que Jesús murió por ti en la cruz, que lo hizo porque te amaba. Dios tiene el poder de suplir toda necesidad en lo físico, en lo emocional, en lo familiar, pero sobre todo en lo espiritual, que es lo que trasciende para la eternidad. ¿Estamos agradecidos con Dios? Entonces, hemos aprendido por qué debemos ser agradecidos a Dios. ¿Y cómo agradecer a Dios? No seamos entonces con esos 9 leprosos que recibieron la bendición de Dios y se conformaron con esa bendición física de sanidad y no fueron agradecidos. Seamos más bien como el leproso, que reconoció que Dios hizo un milagro y fue agradecido y volvió, adorándole, alabando a Dios, dispuesto a someterse a su señorío, a servirle. Y recibió salvación por la fe que puso en Jesús. Eso quiere Dios en cada uno de nosotros que ocurra, que seamos agradecidos y le glorifiquemos. Oramos. Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Dios, por la vida que nos has dado. Gracias porque tú te acercas a nosotros y nos das oportunidades para que podamos nosotros acudir a ti, aún en situaciones difíciles. Tú estás dispuesto a oír nuestro clamor y responder, aún hacer un milagro, como lo hiciste con estos leprosos. Pero Señor, no solo el milagro de una sanidad, no solo el milagro de una provisión, no solo el milagro de sobrenatural sobre nuestras vidas, que nos bendicen en lo material, en lo físico. Tú quieres bendecirnos más allá en lo espiritual. Para eso tú diste tu vida en esa cruz, para darnos salvación y vida eterna, para darnos bendiciones espirituales. La mejor bendición es que somos salvos, que somos hijos de Dios, que tú nos has dado vida eterna. ¿Cómo no estar agradecidos, oh Señor? ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no testificar de ti, Señor? ¿Cómo no servirte, oh Señor? Perdónanos, oh Señor, si no hemos sido agradecidos. Perdónanos si no hemos reconocido de tus bendiciones y menos nos hemos acercado ante ti y darte gracias. Que no tengamos un corazón desagradecido, sino un corazón que agradece a ti, Señor. Padre, gracias te damos. Que no solo lo hagamos con nuestros labios, nuestra boca, sino con nuestra propia vida. Una vida de adoración que glorifique tu nombre, una vida de servicio hacia ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.